que estemos al pendiente de sus asistencias. Y en el dado caso que algunos compañeros no se pueda incorporar, me tiene que enviar el mensaje que me indiquen el motivo, la causa o la razón por la cual no se pudieron conectar. Sí. Porque si ya se está llevando un registro sobre ello. Ahí de favor para que les informe, para que justifiquen o comenten la situación que se les presentó, la cual les impidió conectarse. ¿De acuerdo? Sí. Espera un momento, profe. Ahí le encargo mucho. Bueno, le voy a compartir pantalla. Cambiarle aquí, esto no. Bien, entonces, ¿qué tema estamos tratando? ¿Recuerda usted? Ya tiene 2 semanas que no lo veo. ¿Qué pasa con usted? ¿Profe? ¿Por qué no no Se se me había olvidó. Bueno, una vez usted sé que no entró y el otro es que se me olvidó. fue el día de hace 8 días que fue del temblor. Sí, profe. Entonces se fue la luz y ya no me pude conectar. Pues ahí cómo me conecto si no tengo luz. Entonces, pero sí, ya andamos aquí nuevamente. Entonces estamos trabajando el tema de las leyes de senos y cosenos. Deje habilitarlo. Abrir. Aquí está. Ley de senos y ley de cosenos. Y ya les había explicado anteriormente, bueno, este caso de lo que eran los triángulos, cómo estaban clasificados los triángulos. Si observa aquí mi rayadero que tengo, triángulos. Se clasifican según la magnitud de sus lados y según la magnitud de sus ángulos. Esa es la clasificación que tenemos de los triángulos. Los triángulos, de acuerdo a sus lados, pueden ser equiláteros, isósceles, escalenos. Y de acuerdo a sus ángulos, pueden ser rectángulos y oblicuángulos. Los rectángulos son la base de toda la trigonometría. Y los oblicuángulos pueden ser acutángulos y obtusángulos. Para el caso de los acutángulos y obtusángulos se aplica la ley de senos y ley de cosenos. ¿Por qué no me había aceptado? Claro que sí. Yo siempre Ya, acepto a todo el mundo. apenas me aceptó. No, ya estaba aquí, acepté hace un momento a todos. Es lo que le pregunté a los compañeros que dónde se había ido, usted dónde se había ocultado, a dónde se había metido. En mi cama. Sí, no le dudo. El caso de los triángulos rectángulos, esta es la base de la trigonometría, como ya referimos en todo momento. La trigonometría se basa en triángulos rectángulos, pero de igual forma el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un caso particular de triángulos rectángulos. Cuando nos refieren a lo que es triángulos rectángulos, inmediatamente tenemos que tener presente que ese es el fundamento de la trigonometría y del teorema de Pitágoras. Mientras que los triángulos obtusángulos y acutángulos, los obtusángulos tienen un ángulo obtuso, mientras que los acutángulos, sus 3 ángulos son menores de 90 grados, son ángulos agudos. Esos son los famosos triángulos oblicuángulos. Para resolver este tipo de triángulos, resolver significa que hay que calcular tanto la magnitud de sus lados, así como la magnitud de sus 3 ángulos. En los 2 casos, en los obtusángulos y en los acutángulos. Vamos a calcular entonces la magnitud de los 3 lados y la magnitud de los 3 ángulos. Para hacer esos cálculos, pues obviamente nos tenemos que basar o referir a lo que son las leyes de senos y cosenos. Primeramente, la ley de senos. Sí, la ley de senos básicamente es una proporción, es la proporción entre el lado de un triángulo, entre o sobre el seno de su ángulo opuesto. Por ejemplo, que es en ese caso A entre el seno de A. Y va a ser igual a B entre el seno de B. De igual manera va a ser igual a C entre el seno de C. Como pueden saber, es una proporción entre los lados y los ángulos opuestos. Y aquí entonces ustedes pueden hacer despejes, despejar el lado A o el lado B. Si es que se van a tomar nada más las relaciones 2 a 2, no pueden tomar a la vez las 3, solo 2 a 2. Ya sé que relacionen el lado A con el lado B, A con el lado B, o ya sé que relacionen el lado A con el lado C, o ya sé que relacionen el lado B con el lado C, pero solo son relaciones de 2 a 2, no las 3 a la vez, porque ahí no se pueden resolver de esa manera. Si quieren despejar uno de los lados, aquí en este caso, si despejan el lado A, entonces como el seno de B está dividiendo, pasará multiplicando. Seno de B
que multiplica A, pero este seno de A multiplica B. Tendremos seno de A por B entre el seno de B. Y para B sucede lo mismo. Esto ahorita vamos a ir viendo conforme la marcha. Porque de aquí podemos calcular tanto los lados como los ángulos. Que esa es la finalidad. Calcular todas las magnitudes de los lados del triángulo, así como las magnitudes de los ángulos en el mismo triángulo. Aquí en este caso tenemos, esto ya lo resolvimos en la clase pasada. Y nada más repetirles cómo se resuelve esta situación. Aquí nos dice, de un triángulo sabemos que sus lados, el lado A son 6 metros, que tiene un ángulo B de 45 grados y un ángulo C es de 105 grados. Entonces nos dan estas magnitudes, nos dan el lado A. Para ello tenemos que ver qué relaciones vamos a manejar. En este caso particular, manejamos la relación del lado A con respecto del lado C. Como conozco el lado A, entonces conozco el ángulo A y conozco el ángulo C, entonces puedo calcular el lado C, ¿sí? De aquí sustituyendo los valores A, me dice que son 6 metros, aquí ya están 6 metros. En este caso no le puse la unidad, pero se entiende que son 6 metros. Luego el lado C no lo conozco, es el que voy a calcular, pero conozco el ángulo A. El ángulo A son 30 grados, sería entre el seno de 30 grados. Y conozco el ángulo C, que son 105 grados. De aquí, entonces, calculando esto, decimos que el lado C es igual, esto como está viendo pasa multiplicando a 6 por seno de 105 grados entre el seno de 30 grados. Realizando todos estos cálculos, tenemos 6 por el seno de 105, que es 0.97, entre el seno de 30 grados, que es 0.5, multiplicamos 6 por 0.97, son 5.82 entre 0.5, y el cociente es 11.64, es el valor de C. De aquí entonces ya tenemos tanto el lado C como el lado A, pero nos falta calcular el lado B. Ya conocemos a C y A, entonces podemos relacionar a A con B o a C con B. Puede ser cualquiera de las dos relaciones. En este caso optamos por el lado A y el lado B. De aquí entonces el lado A son 6 metros. El seno de A, que es 30 grados, seno de 30 grados va a ser igual a B, ¿sí? Pero B no lo conozco, es el que voy a calcular. Seno de B, que sí lo conozco, son 45 grados, entre el seno de 45 grados. De aquí despejo a B. Este seno que está dividiendo pasa multiplicando a 6. 6 por el seno de 45 grados entre el seno de 30 grados. De forma tal que el seno de 45 grados, 0.7071 por 6 entre 0.5. Realizando esta operación, entonces nos da 8.45 metros, ese es el valor de B. Y listo, está resuelto el problema. George, Siempre hay que calcular la magnitud de los tres lados y la magnitud de los tres ángulos. No es nada más calcular un solo valor, hay que calcular todos los elementos del triángulo, todas las magnitudes de los tres lados y todas las magnitudes de sus tres ángulos. No dejar a un lado que tenemos un teorema fundamental de los triángulos. ¿Qué dice ese teorema fundamental, Ruda, para triángulos respecto a sus ángulos? ¿y Ruda? Ruda, Diga, ¿qué nos dice el teorema fundamental de los triángulos respecto a sus ángulos? no la entiendo, profe. El teorema fundamental de los triángulos respecto a los ángulos dice que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Ah, 180 grados. Siempre. Sí. La suma de los ángulos internos o de los ángulos interiores en todo triángulo rectángulo, perdón, en todo triángulo, no necesariamente rectángulo. En todo triángulo debe ser 180 grados. Aquí tengo 45 más 105, son 150 más 30, son 180. Siempre las sumas son 180. Aquí en este caso no hay ningún teorema particular para los lados. Ahí los lados pueden ser de diferente magnitud, pero sí aquí nada más respetar y cuidar que los ángulos internos su suma debe ser 180 grados. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Pasamos al segundo ejemplo. Segundo ejemplo nos dice, de un triángulo sabemos que el lado A es igual a 10 metros, el lado B son 7 metros y el lado C son 30 grados. ¿Sí? Me da dos lados y un ángulo. Lado, lado, ángulo. Dice calcule los restantes elementos. Ya tengo que calcular el lado C y los ángulos A y B. En este caso particular, si yo intento aplicar ley de senos y cosenos, perdón, ley de senos, no lo puedo resolver. Si yo aplico esta relación de A y B,
Si nos damos cuenta, por ejemplo, tengo el lado A y el lado B. Sí, tengo el lado A y el lado B, que son 10 metros. Sí, que aquí me da 10 metros y B son 7 metros. Pero no conozco sus ángulos. No conozco el ángulo A, no conozco el ángulo B. Hasta aquí no los conozco, porque no los tengo. Nada más tengo el ángulo C. Entonces no podría aplicar esto. Esto lo descarto, no me sirve. ¿Sí? Y si busco la otra relación, A y C, en este caso conozco A, sí, conozco A que son 10, pero no conozco el ángulo A, no sé cuánto mida A, el ángulo A, perdón, igual al lado C. No conozco el lado C, solo conozco el ángulo C, que son 30 grados, pero no el lado. Entonces tenía problemas porque tendría dos variables, el ángulo A y el lado C. Acá de igual forma tengo dos variables, que sería el ángulo A y el ángulo B. Entonces no podría aplicar de ninguna forma esas dos fórmulas. Por lo cual entonces cuando no es posible aplicar alguna vez, no es que no sea posible, sí lo puedo aplicar, pero va a ser muy largo el procedimiento. Nos vamos a complicar demasiado en ese proceso. Por lo que entonces lo que se opta para esa situación es básicamente aplicar otra ley, ya no la ley de senos. Para ese caso aplicamos la ley de cosenos. Esta es la ley de cosenos. Ahorita la revisamos rápidamente, pero ahí de momento aplicaríamos la ley de cosenos. Dice la ley de cosenos que el cuadrado del lado C va a ser igual al cuadrado del lado A más el cuadrado del lado B menos 2 veces el producto de los dos lados A y B por el coseno del ángulo C. Aquí sí lo puedo aplicar porque me dice exactamente cuánto vale A. Acá tenemos el valor de A. Entonces aquí me pide el valor de A. Tengo el valor de B y me pide el valor de B. Y me pide el ángulo C y tengo el ángulo C. Entonces observen aquí en este caso la relación. El lado C debe estar asociado con el ángulo C y obviamente la magnitud de los otros dos lados. De acuerdo a esta ley, entonces aplicamos, si le sacamos raíz cuadrada a los dos miembros de la igualdad, así, perdón, dejen quitar aquí mi raíz que ya se fue de lado, así más o menos, ¿sí? Entonces se eliminaría el cuadrado del lado C con la raíz cuadrada. Nos queda C igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces el producto de los dos lados A por B por el coseno del ángulo C. Y aquí en este caso decía, conozco cuánto vale el lado A. Aquí está. Son 10. Entonces tendría 10 al cuadrado. Más el lado B al cuadrado. El lado B son 7. 7 al cuadrado. Menos 2 veces el producto de A por B. 10 por 7. 2 por 10 por 7. Por el coseno del ángulo C. El ángulo C son 30 grados. Realizando esos cálculos aquí serían 10 al cuadrado son 100. Más 7 al cuadrado son 49. Menos 2 por 10 son 20. Por 7 son 140. Coseno de 30 grados es 0.8660. La suma de 100 con 49 son 149. Menos el producto de 140 por 0.8660 son 121.24. Ahora hacemos la diferencia o resta de 149 menos 121.24 y nos da la raíz cuadrada de 27.76. Calculando la raíz cuadrada de este valor, entonces 5.3 metros. Esto es lo que vale el lado C, 5.3 metros. Ya con ello, entonces, ahora sí, puedo aplicar la ley de senos. Como ya conozco el lado C y el lado B, C y B, entonces ya puedo calcularlo, ¿sí? Y aquí puedo calcular cuánto es la magnitud del ángulo B. De acuerdo a ello, entonces, aplicamos esta opción. Sabemos que B, ya nos lo decían anteriormente, es 7, ¿sí? Entre el seno del ángulo B, que no lo conozco, igual a C, ya calculé a C, aquí es el valor de C, 5.3. Entre el seno de C, me dicen cuánto vale el ángulo C, 30 grados. Entre el seno de 30 grados igual al seno de B. Y aquí entonces despejo a B, ¿sí? Este seno de 30 grados pasa a multiplicar a 7, nada más se cruzan todo esto que está dividiendo, pasa a multiplicar a 7, se iría hacia allá. 7 por seno de 30 grados. Y esto, este de aquí pasaría a dividir a 5.3, pero al estar dividiendo 5.3 pasará a dividir a 7 por seno de 30 grados. Y ya despejé el seno de B.
Entonces multiplico 7 por seno de 30, que son 0.5 entre 5.3. 7 por 0.5 son 3.5 entre 5.3 y el cociente es 0.7. Y aquí entonces calculo el ángulo B. El ángulo B es igual al seno inverso o arcoseno. Puede ser arcoseno o seno inverso, es lo mismo. Arcoseno es lo mismo que seno inverso, son lo mismo. Aquí en este caso seno inverso de 0.7, que es el valor que obtuve, y el ángulo vale 44.3 Profe, es grados. parecido que el otro que estuvimos haciendo. Sí, pero aquí en este caso primero aplicaste la ley de cosenos, si fue ese caso. Ya que aplicaste esta, ahora sí puedes aplicar la ley de senos. Aquí ya lo puedes aplicar. Y aquí entonces ya terminas el valor de ese ángulo. Como el ángulo B vale 44.3, entonces de acuerdo al teorema que les acabo de comentar, que la suma interna de los tres ángulos debe ser 180 grados. Si tengo aquí 30 más 44.3 serían 77.3. 74.43. Para 180 serían 105.4 grados. Aquí ya tengo los tres lados, tengo los tres ángulos y listo, terminé mis cálculos. Entonces estos que estaban acá del lado izquierdo pues ya no tuvieron utilidad. Porque de hecho al principio lo ibas a hacer de la forma directa, pero iba a ser un poco complicado y además tardado. Entonces eso los deseché y ya tenemos aquí el cálculo. ¿Vale? Bueno, a continuación tenemos aquí la ley de los cosenos, la que comentaba, déjenme ver aquí en la parte inferior donde está la ley de cosenos. Porque anda hasta la parte última. Aquí está. El teorema de los cosenos, denominado también ley de senos, es el teorema que relaciona un lado del triángulo cualquiera con los otros dos lados y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados. Aquí está básicamente su relación. ¿Sí? Aquí observen, es a cuadrada, y que es esta a cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que sería b cuadrada y c cuadrada, la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos dos lados por el coseno. Aquí podría ser el ángulo beta o el ángulo, no sé, sería el ángulo A, coseno del ángulo A. Puede ser usada la letra del alfabeto griego alfa. ¿Sí? Recuerden que esta letra es alfa. Alfa. Se escribe PH, pero se lee como alfa, como si fuera la F. Luego en el caso de B, si B al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que sería A y C. A y C. Menos el doble producto de estos dos mismos lados, de A y C, por el coseno del ángulo beta. Esta letra es la letra beta del alfabeto griego. Beta. TH. Beta. Bueno, es una B. Beta. O puede ser B. Nada más B. De acuerdo al triángulo. Y el otro caso es para el lado C, que es el que acabamos de aplicar en ese momento. Dice que C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, opuestos a él. Y estos otros lados son opuestos al lado C, que es A cuadrado más B cuadrado, menos dos veces el producto de esos dos lados, A por B, por el coseno del ángulo, este es gamma, es el nombre de esta letra, o en su defecto puede ser C, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones. Y ahí estaría el caso. ¿De acuerdo? Esa es la ley de los cosenos. No confunda la ley de los cosenos, que sería este caso, con la ley de senos. La ley de senos está un poco más arriba. Déjenme revisarme ella. Ley de senos, acá está. Esta es la ley de senos, esta. ¿Sí? Es lo mismo que comentaba hace un momento, en lugar de alfa puedo manejar A, en lugar de beta B, en lugar de gamma C. Sería A entre el seno de A, B entre el seno de B y C entre el seno de C. Esta es ley de senos. Y la otra que acabo de revisar es ley de cosenos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar ya sea la ley de senos o ya sea la ley de cosenos. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Profe, ese ley tenemos que anotarlo después, profe. Ese no es ley Claro. sí, ¿no? Sí. Aquí están, miren. Ah, ok. La regreso. Aquí está. Ah, Esta es pero después está grabado, ¿no? Podemos ver. sí, aquí está. Esta es la ley de senos. Ahorita concentrar solo en clase. Sí, es lo que estoy Ahora. explicando. Ley de senos, esa es la ley de senos. Vean cómo es la ley de senos. Senos. Es una proporción. La ley de senos es una proporcionalidad entre los lados y los ángulos. Ley de senos es la proporción entre lados y ángulos. Aquí está su concepto. En trigonometría plana, el teorema de senos, también ya conocido como ley de senos, es una proporción entre la longitud de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Este es el concepto de lo que define la ley de senos y esta es la forma simbólica de la ley de senos. Este es el caso de ley de senos, mientras que ley de cosenos, por acá la teníamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esta es ley de cosenos. ¿Sí? Esta es la ley de cosenos. ¿Sí? O sea que es totalmente distintas. Son cosenos y la otra son senos. Pero aquí es básicamente la magnitud del cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de sus lados opuestos menos el doble producto de esos mismos lados por el coseno del ángulo. Que es lo que está de cierta forma aquí asociado. ¿De acuerdo? Entonces son las leyes de senos y cosenos. Vamos entonces a resolver los problemas. Aquí tenemos otro problema. Son muy rápidos siempre y cuando tengamos bien claro cuál es cada ley. Dice, resuelve el triángulo de datos A igual a 30 grados. Bueno, el ángulo A 30 grados, el lado A 3 metros y el lado B 8 metros. Entonces, si trazamos nuestro triángulo, dejen trazar mi triángulo. Espero tener aquí triángulos. Sí, aquí hay triángulos, afortunadamente sí los hay. Nada más dejen ponerle un poco de color, que no tiene color. ¿Qué hace Ruda? ¿Ruda? Sí, le está haciendo ruido. Soy yo. Profe, Ya. yo tengo apagados los micrófonos. ¿Cómo piensa que soy yo, profe? Bueno, en este caso fue Jimena, discúlpame, Ruda. Bien, entonces aquí en este caso ya tengo mi triángulo. Como pueden darse cuenta, estoy considerando, en principio, un triángulo acutángulo, aunque no necesariamente tendría que ver si es realmente ese caso. Si es acutángulo o obtusángulo. Porque si fuera obtusángulo sería así. Aquí en este caso está el ángulo obtuso, ¿no? Sería en este Ujú. caso de esa manera. Entonces tendría que ver qué tipo de triángulo sería en realidad. Pero voy a partir que es un triángulo acutángulo. Los ángulos son agudos. Por lo cual entonces primero referimos que este ángulo que tenemos aquí determinado, este ángulo, cualquiera de ellos, ¿sí? Ya sea este o los demás, es igual a 30 grados. Déjenme ver un poco más esto, es 30 grados. De manera inmediata pueden elegir cualquiera que se les ocurra, cualquiera que les convenga. Este es 30 grados. Obviamente entonces aquí sería el vértice A. Dice que A es 30 grados. Dice que el lado A, como siempre son opuestos, entonces este sería el lado A. Siempre son opuestos. Esto vale 3 metros. Voy a ponerlo bien, son 3 metros. Luego me dice que B es 8 metros. Entonces aquí en este caso, este puede ser B o este puede ser B, cualquiera de los dos. Y como aquí ya me da el lado mayor, entonces sí va a ser un triángulo obtusángulo. Ahorita lo revisamos. Cualquiera de los dos que elijan, voy a suponer que sea B. Este B es de 8 metros. Por obvias razones, entonces, ¿qué sucede? Si estoy determinando que esto es mi M, que este es este B, este sería el ángulo B, o vértice B, y por obvias razones aquí este sería C, y este sería el ángulo C. Entonces, aquí en este caso, podemos aplicar ley de senos o ley de cosenos. Si nos damos cuenta, tenemos el ángulo A y su lado opuesto, y el lado B. Nos conviene entonces la ley de cosenos para calcular el lado C, ¿sí?
Aplicando la ley de cosenos, como hace rato se explicaba, tendremos entonces, de acuerdo a la ley dice que c al cuadrado va a ser igual, no sé por qué le puse mayúsculas, corregirlo aquí minúscula. Oh Dios. C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados opuestos, ¿sí? Entonces va a ser la suma de estos dos lados al cuadrado, que sería a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces el producto de ellos dos, a por b. Esto va a estar multiplicado por el coseno del ángulo C. Así de esa manera. De ese tamaño están las cosas. Pero si sacamos raíz cuadrada de los dos lados, ¿sí? Si sacamos la raíz cuadrada de ambos lados, tendremos entonces que C será igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, que es el cuadrado de los dos lados, menos 2 veces el producto de a por b, y esto multiplicado por el coseno del ángulo C. Ahí estaría la fórmula que vamos a aplicar. Sería esta. Profe, ¿dónde sale 2AB? ¿Eso, profe? Este es un procedimiento que tienes que desarrollar de acuerdo al teorema de Pitágoras. Ah, ¿Sí? profe. Es todo un procedimiento que hay que desarrollar. Creo que Pero siempre, próxima clase también va a dar este sí, tema. sí, Ah, ok, porque ahorita todavía no lo entiendo mucho. ok. Poco a poco, Ruda. Sí. Ahí es menos. Bueno, de aquí entonces, sustituyendo los valores, tendremos que esto va a ser entonces igual a ¿cuánto? Esto va a ser C igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale A? A vale 3, 3. sería 3 al cuadrado, menos el valor de B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 8 al cuadrado, menos 2 veces el producto de A, que es 3, por el producto de B, que es 8, y esto multiplicando al coseno de ¿cuántos? De 30 grados. Coseno de 30 grados. Así entonces esto va a ser igual a, voy a colocar debajo, igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. Bueno, aquí es más, no sé por qué le puse menos. Ahorita lo corregimos, sería más 8 al cuadrado, 64. correcto, menos 2 por 3 6. por 8, 48. 48. Y lo corrijo, eso es más. ¿Está correcto, Ruda? Ruda. Ya se durmió. Sí, ¿Cuánto profe. es el coseno de 30 grados? ¿Tenemos que sumarlo y restar eso? Primero calculen el coseno de 30 grados. ¿Cuánto es? Eh, No tengo la calculadora, no puedo calcularlo. ¿Cómo, Ruda? Tienes que tener Ah, ahí la lo mano dejé, calculadora. profe. O en tu Lo dejé. teléfono. déjeme ver si yo puedo. También mi teléfono dejé botado por ahí. Punto 8660. Ah, ya Punto lo iba a hacer. 8660. ¿De dónde está calculando eso? Ah, coseno de 30. Coseno de 30, Ok. Ruda. Es el coseno de 30. Deje corregir aquí. Ya. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos darías en estas operaciones? A ver.
¿Cuánto es 9 más 64? 73. Ajá, 73. Menos, ahora multiplicamos 48 por punto 86, 60. Por punto 86. ¿70? 60. Ah, 60. 41.56. A ver, me dices que es 48 por punto 86, 60. Ajá, 41.56, 41.6. 41.6. ajá. Ok, entonces realizamos la resta. 73 menos 73. 40. Sí, ¿cuánto sería? 31.4. Correcto. 31.4. Y ahora a eso le calculamos la raíz. ¿Cuál es la raíz de ese valor? Ah, no tiene así. No me acuerdo cómo se hace Claro, cuando. es 31.4, su raíz es 5.6. Ah, 5.6. Ese valor del lado C. 5.6. Entonces, una vez que ya lo tenemos, es igual a 5.6. ¿Hasta hay alguna duda, Ruda? No, profe, es parecido. 5.6. Solo que todavía no le entiendo el de arriba. C al cubo cuadrado Cuadrado, es cuadrado. cuadrado igual a al cuadrado por más b al cuadrado menos 2ab cos de c. No sé dónde sale eso, por eso. Esas son las fórmulas, Ruda. ajá, son las fórmulas. Y ya después lo sustituyes por los valores que están ahí abajo. Fórmula. Ah, es el que escribió arriba. Sí. Las que están arriba son las fórmulas y después lo sustituyo por los valores Que, del sí, es que triángulo. más tarde voy a ver esto y copiarlo otra vez. No me había fijado bien ahí, profe. No hay problema, Ruda. ¿Esa es de la tarea que nos mandó ayer? Exacto. Profe, no podía hacer las tareas bien porque no hizo clase la otra vez, el martes. Esto es lo que iba a ver la clase pasada, Ruda. Sí, profe, por eso, pero estuve viendo la tarea, no le entendía por qué. Eso es lo que estoy explicando ahorita. Sí, no, ahora sí, pero en la tarea pasada Ah, está ya. haciendo. Profe, ¿no participó nadie? ¿No? Ah, sí, Vaya, estuvo uno de En tus la del compañeros. miércoles. Sí. Ah, no, no, no estuvo nadie. No, Jimena, en la sí, del no miércoles participó no. absolutamente nadie. ¿No? Es que, profe, me Sí, comunica Jimena, participaste Ah, ya. geometría, pero es que, profe, a mí, si falta una clase, se me olvida las otras clases. Por eso tiene que tener clase completa, si no, ya se me olvida. Sí. pero va a subir el video, ¿no? Ahorita. No, Sí, si ¿no? quieren, sí, terminando. Sí, es que quiero revisar, Sí. copiar, ¿no? Para Ajá, que no para anotar quitarle bien las tiempo. fórmulas y todo. Sí, Hace 8 días no se conectó, ¿verdad? porque se fue la luz. Ah, ¿se había ido la Ah, luz, profe? Sí, se fue la fue luz. por Yo lo del pensé que temblor. no, profe, porque los otros profesores sí tenían energía. No, aquí en mi casa fue la luz. Ya no pude ¿Estaba solo, conectar. profe? Sí. ¿Qué pasa? Ay, Pero era de día, Jimena, porque se vaya la luz no es tanto problema. pero fue por el temblor. Sí. Dice que sí fue muy fuerte, ¿no, profe? ¿Qué no estuviste tú ahí? ¿No lo sentiste? No sentí nada, Estábamos profe. en clase. Ah, Profe, yo caray. soy el primero que escuché, pero yo no sentí nada. Ajá, estábamos en clase con Yo la también. maestra de módulo y le hace Sí. Ruda, ay, Miss, suena algo raro. Y pues eran los de todas las cámaras que estaban sonando las alarmas, bueno, que se escuchaba desde sus casas. Y ya nos salimos. Y ya después, cuando regresamos ya, dice Ruda que no sintió nada, Ah, se caray. sintió bien feo. Yo no sentí nada, profe. Yo estaba pensando, ¿para qué suena si no se siente nada? Yo también tenía la clase de química
y empezó la alarma, como aquí al ladito está la alarma. Entonces le dije a los compañeros que se desconectaran, que dejaran todo y que salieran fuera de sus casas porque iba a temblar. Y no, pues sí Ah, nos con tuvimos razón. que Pero salir otras ciudades sí era muy fuerte, estuve viendo, profe. en Noticias. Oaxaca. Wow, En profe, sí, Oaxaca. algunas casas se rompieron, carreteras se cayeron. Uf, mucho problema, mucho. Pero yo, profe, yo nunca sentí en mi vida temblor. Ah, caray. Nunca sentí. Solo una vez sentí, pero ni pensé que era temblor. Ay, ruda. Y Nicaragua, profe. Esa es la primera vez que sentí. No, pues aquí han pasado muy fuerte, ruda, estuvo terrible. Bueno, este no estuvo tanto, pero el de, ¿qué? 17 o 18, ¿cuál fue? Ese sí estuvo. En Nicaragua, profe, no, Ajá. pero ya tiene tiempo, pero había un pueblo que se llama León, pero ese era la capital viejo de Nicaragua. Ah, ya. Pero, y se hizo un temblor Sí. y explotó un volcán. Ah, caray, pues eso no fue el Se, temblor. se llenó de ceniza el pueblo completo. Ya entiendo por qué te huiste de allá. No, profe, no es por eso. Aquí también es peligroso, profe, aquí es más peligroso, se mueve muy fuerte. Sí, pero no tanto como Nicaragua. Costa Rica también hay muchos volcanes, ¿no? Sí, Cerca de la demasiado. capital. Bueno, entonces aquí decía ya, calculamos el valor del lado C. Ahora hay que calcular el ángulo, porque ya tenemos los tres lados. Tenemos el lado A, el lado B, el lado C. Pero solo tenemos un ángulo, nos falta el otro ángulo. Por lo cual entonces aquí aplicamos ley de senos para calcular el otro ángulo. Entonces, como tenemos el ángulo A, podemos calcular entre el ángulo A y el lado A. Y podemos calcular ya sea el ángulo B o C. Vamos a calcular con el B, ¿sí? De forma tal que eso nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a asociar el lado A? Va a ser entre el seno del ángulo A. Seno del ángulo A va a ser igual al lado B. Profe, Entonces, este es como calcular el ángulo de todo el triángulo, más o menos. sí, vamos a calcular uno de los ángulos. Porque ya Porque, teniendo, porque sale todos los ángulos. Ah, no, sale por metro. sí, Ah, bueno, los por lados sí eso. son metros. Los ángulos son en grados. Ah, pero lo que está haciendo buscando los ángulos de cada punto. Sí, voy a calcular el ángulo B. Ah, Voy a calcular en este caso el ángulo B. ¿De acuerdo? Entonces voy a aplicar sí. esta relación. Recuerda que tenemos que relacionarlo para ver los cálculos. De aquí entonces tendremos lo siguiente. ¿Cuánto vale el lado A? ¿Cuál ¿Cuánto es vale el lado A? El lado A Eh, 30, ¿no? Ah, no, 3, 3, 3, 3, 3, 3. vale Ah, 3. la A dijo. Aquí está, arriba nos indica 3 y Ah, aquí está 3. pero profe, ahí hay dos ah, A, profe. ¿Cómo que hay ¿Cómo porque voy a dos A? saber cuál A es? la La A A, mayúscula es ángulo, la A exacto. minúscula Sí, profe, sí es... sé. Ay, Ay, Ah, duda. sí sé, profe, solo está bromeando. Bueno, Y entre el seno ah, de 30 bus- grados. ahora buscó el que este cálculo es para sacar la C, ¿no? El que hizo. No, voy a calcular el ángulo B. No, no, el que hizo antes, profe. Ah, el lado C, sí. Esto es para calcular el lado C. Ahora voy a calcular el ángulo B. Entonces, B, ángulo B. ¿cuánto es el valor del lado B? La B es 8 8, exacto. Sí, entonces lo que voy a metros. calcular es este ángulo, este de aquí. Aquí estoy, perdón. Ya moví mi triángulo. Voy a calcular este ángulo. Este es el que voy a estar calculando. Es que necesito calcular, de aquí lo estoy calculando. Por lo cual entonces, dado esta relación, esto va a ser igual a ¿cuánto? Si despejamos al seno de B, tendríamos el seno de B va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, este seno pasa a multiplicar a 8. 8 que multiplica al seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Deja corregir aquí, seno de 30 grados entre 3. ¿Sí?
Ya que este seno pasa para acá multiplicando, para multiplicar el 3 pasa dividiendo. Realizando sus operaciones, ¿cuánto tenemos en esos cálculos? ¿Cuánto es el seno de 30 grados? Seno de 30 grados. Jimena, calcula. Ah, vamos a ver si funciona. Creo que es Jimena, punto. calcula. Seno de 30. Tenía silenciado mi micrófono. Jimena, Estaba hablando sola. calcula. ¿Qué haces calculando? Calculando solo. Seno de 30. Sí, es punto Ajá, es 5. 0.8660, ¿no? No, ese es el coseno. 0.5. Ah, Entre 3. ¿Entre Entonces, 3? sí. ¿0.5 entre 3? No. ¿No es 8 por 0.5? Sí. Ah, 8 por 0.5 entre 3, ¿no? ¿Cuánto es 8 por punto 5? 0.5 entre 3. 3. 1.3333. Sí, Sale entonces, puro eso, si primero calculas. el cálculo, 8 por punto 5. Eso nos Da da 4. 4. Sí, entre Y 3. quedaría 3. Correcto. 4 entre 3 es igual a lo que le dije. ¿Cuánto es? 1.3. 1.333. No, esto está infinito. Sí, infinito. No hay ¡Ay! final. Pero, ¿ahora qué te Profe, pasó? siento que casi siempre somos los únicos que participamos. Pues deben de participar. Bueno, entonces Pero nada más nosotros. pues sí, aquí en Pero la los otra demás, vez no participamos ni nosotros. cierto. Se nos olvidó, perdónenos, profe. ¿Cuánto vale el ángulo entonces? Aquí voy a poner nada Eh, más B. Bueno, Ángulo no es 1.3, ¿sí así, profe? no es el valor del cociente, todavía no tenemos el ángulo. Ah, Ángulo es igual al ah, seno inverso. hay que Recuerden que usar el es seno inverso. seno inverso Seno inverso por 1.3. de 1.3333333. Ah, es seno inverso. Este es sin Ajá, recuerden que ese caso es con 1.3 igual a. inverso No sin sale nada, ¿por qué? 1.33. No sale nada, ¿por qué esta calculadora? A ver, ¿qué le pasa a tu calculadora? Dice que no puede calcular, dice. Te marca un error, ¿no? Sí, error. Infinito sería, más Sí, o es menos. infinito. ¿Pero qué Cuando significa? Sí, a ver, ¿qué error, significa? error. 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 Al ¿Qué final es significa error. que? Es ¿Significa infinito, qué? ¿no? No tiene ¿Significa qué? fin. ¿Qué significa, Claro, profe? ¿Qué significa? que el ángulo es de 90 grados. Que es 90 grados. Sí, Ah, porque es un ángulo. Lo que pasa es que los ángulos para senos y cosenos deben ser calculados con magnitudes menores a 1. Y aquí es 1.3. pero Cuando y tienes, ahora ahí tiene que calcular la C también, cuando el tienes, ángulo de la C. si es que en este caso no lo Oh, podemos calcular, porque te repito, sale un error. Y ese error pues que nos refiere que infi- no, que puede ser, no sé, un no ángulo ve, de no, 90. ¿qué quiere decir cómo sería X, profe? Puede ser de 90. Vamos a calcularlo con C, porque aquí no fue posible con Si B. sale el C, es distinto tamaño. Y vamos a hacerlo con B, con C, perdón, con A y C, con este de A y con Mm, este de C. mm, Vamos a tomar ese mm, mismo. mm, Entonces voy a hacerlo ahora con C, porque no queda mm, con B. Hay que hacer ese. Sí. mm. Ahora voy a tomar la 안녕하세요, animación. 공돌이 용달입니다. 자, 오늘은 제가 이렇게 Ahora. 페인트를 가지고 왔습니다. 그냥 Ruda, ya deja tu misa. Ay, No soy yo, profe, hay otra persona. Ah. ¿y ahora qué dices? ¿Qué pasó ahí? Ujú, Ya ujú. Ruda está preguntándome en coreano, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale A? 3. 3, Vale a 3, ¿Cuánto vale el ángulo A? 30. 30. 30. La 30 C, grados. C vale 5.6. Dejen anotar aquí hacer bien mis anotaciones. ¿Cuánto vale C?
5.6 5.6 5.6 metros. Sí, son Hora. metros. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, de aquí entonces Ahora. Hola. tendremos que seno del ángulo C es igual a ¿cuánto? Es igual a 5.6. 5.6 que multiplica al seno de 30 grados. seno de 30 grados sobre 3. Seno de 30 grados. Sobre 3. Sí, déjame Sobre corregir aquí. 3. Sobre 3. Exacto, sobre 3. Sobre 3. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? 5.6. Seno de 30 igual a 5.6 por 0.5. 5.6 por 0.5 da igual a 2.8. Entre 3. Da 2.8. Aquí me dices que es 2.8. Sí. 2.8 entre 3. Entre 3 es igual a 0.93. Sí, está bien. 0.93. Sí. Ok, 0.93, ¿qué más? 93, ¿qué? 93, 3. Sigue 3 Ok. infinito, profe. Ok, entonces tenemos Sí, que... así sería seno Sí, inverso por exacto. 0.93. Seno Sería inverso 68.43. de 0.93. Sería como 68 grados, ¿no, profe? Sí, así. ¿Cuánto te dio de resultado? 68.43, 48, 14, 98, 48. No, no tanto. Entonces, Sería más o 68.4. menos 68.43 grados. 68.4 grados. Ahora sí. Listo. Es que en muchas ocasiones, cuando aplicamos por un procedimiento, es que aquí cuando nos dio error, entonces no está muy, muy bien calculado. O sea, si profe suma todos los ángulos y después lo que no sería la Sí. Aquí entonces este ángulo es de 68.4. 30 más 68. 30 más 4 68.4. sería Dice que son 98. 180 grados en completo, ¿no? Sí, Dijo. entonces a esto réstale, se resta a los Menos 180 grados. 180 grados sería 81.6. 180 grados menos 98.4. 98.4. Menos 98.4 da 81.6. Es correcto. Entonces este otro ángulo vale Profe, si 81.6. saca los dos sin hacer, se puede resolver lo último. Sí, Fácil. exactamente. No hay que estar haciendo lo mismo, ¿no? No. Entonces esto vale 81.6 grados. Porque en 80. total todo es 180 grados. Correcto. Ahí está. Ya Grados. va a terminar la clase. Uf, Estos son grados. qué bueno, desapareció la clase de inglés para hoy. Uf, Ahí está. Listo. ¿Qué tal? ¿Quedó? bien, sí. Ahí está. Perfecto. Profe, tarea fin de semana cansa mucho, profe. No. Entonces, Ah, este es el procedimiento que tienen que realizar para calcular los ángulos y los lados. Aquí estamos calculando, en todos los casos, en todos los problemas hay que calcular la magnitud de los tres lados y la magnitud de los tres ángulos. Pero hay que Está ver más cuál. fácil que la otra, profe. Es que tienes que revisar qué le ibas a aplicar, si vas a aplicar cosenos o vas a aplicar senos. Tienes que estar revisando esos dos casos. ¿Cómo sé cuál tengo que usar, profe? Coseno. Si te dan dos lados y un ángulo, es ley de cosenos primero. Es seno. Es Cosenos. coseno. Luego aplicas cosenos. Primero cosenos, luego senos. Pero si tiene dos grados, ¿sería seno? Sí, si tiene dos ángulos, sí sería senos. Si sería primero seno y después coseno, sería. Sí. Si te das Ah, cuenta, aquí te dan dos lados, un lado y otro lado. Y te dan un ángulo. Entonces, eso es coseno. Sí, inicias con así. cosenos y después Y aplicas senos. termina por seno. Sí. Ve, este otro caso es muy similar. Aquí primero te dan dos lados, que es el lado A y el lado B, y te dan el ángulo.
Entonces, sí, lo mismo, inicias con senos, que es este caso, y luego aplicas senos. Seno. Primero cosenos, Y que es después este, senos. luego los senos. Ve ahora este caso. Aquí que nos dan un lado, Un lado y de dos grados. dos ángulos, Ángulos. ¿sí? Entonces cuando te dan dos lados, perdón, un lado y dos ángulos, aquí se aplica ley de senos Seno. directo. Y Con pura después ley de senos, lo mismo. ¿no necesita coseno? No, Mm. Yo tengo duda cómo los otros compañeros resuelven si ni participan en las clases. es lo que no me están resolviendo mal, ya les mandé a avisar que, de hecho, le estoy poniendo calificación muy baja porque no están bien sus problemas. Pero aparte, ¿sí lo resuelven o no? O sea, ¿sí mandan No, tareas? no, como subo los videos también, les subo un Ujú. video de acompañamiento, yo creo que de ahí los van sacando, no sé Yo cómo. nunca le entiendo eso, ese video. Yo creo que ellos sí, Yo porque tampoco. yo creo Ah, que es que no sé, para mi gusto explica muy raro. se explica raro. Sí, No, pero por eso prefiero conectarme a las clases que ver luego los videos sí, que sí, manda, porque le entiendo más a usted que a los es que aquí videos. ya, sí, es que aquí ya tus dudas más particulares, más específicas ya se resuelven. El video no te va a resolver dudas, nada más te explica es esto y ya. Eh, Ujú. Entonces, no. Bueno, aquí está, aquí tomen esto como referencia y ahí es donde deben tener mucha atención, poner mucho cuidado. Cuando me dan dos ángulos, en automático ya puedo calcular el otro. Si es 45 y 105, pues ya puedo calcular el tercero. Ya cuando tengo los tres ángulos, ahora sí aplico ley de senos. ¿Sí? Entonces, siempre que me den dos ángulos y un lado, aplico ley de senos. Pero cuando me den el caso contrario, dos lados y un ángulo, es cosenos y luego senos. Primero cosenos y luego senos, que fue también para este caso. Siguiente problema, ¿qué aplicaríamos aquí? Igual, ¿no? A ver, Ruda, ¿qué Profe, aplicas? ¿Qué te pasa, Ruda? no, profe, que estuve viendo Classroom ahorita. Ah, Es que ya. se me había presionado mal entregado una de las clases de módulo, pero el Ajá. profe me puso 110 puntos por eso. O sea que ni Ni siquiera lo entregué revisó. nada, se equivocó. Bueno, aquí le aplicarían primero Ah, no, no me... Ah, ok. ley de cosenos, porque vean que es muy similar al caso anterior. Sí, dos lados y un ángulo. Aquí son dos lados y un ángulo. Es el mismo caso. Ley de cosenos, luego ley de senos. Siguiente problema. Nos da Este lo es mismo. primero coseno, después seno. Exacto. Me da dos lados y un ángulo. Siguiente problema. También coseno, seno. También dos lados y un ángulo. Siguiente problema. Este Tres lados. sería Eh, seno, sería todo coseno. Serían senos. Todo seno. Sí, parece senos. Sí, porque dan los tres lados. Entonces, con tres lados, no, mentira, sean cosenos. Sí, son coseno, ¿no? Cosenos, cosenos, cosenos. Todos coseno, ¿no? Sí, cosenos. Porque con ese coseno tú puedes calcular un ángulo. Mm, Como Y tiene, seno son... Sí. sí, porque aquí en este caso tendrías que calcular un ángulo. Y aquí te da los tres lados. Como conoces los tres lados, conoces el lado a cuadrada, ¿sí? Es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2a, perdón, 2b por c. Voy a Ah, corregir esta casa, es b y el otro c. Por el coseno del ángulo A. Como elegí A, pude haber elegido a B o a C, no importa. Pero aquí en este caso, esto significa que vas a despejar el coseno de A. Y porque vas a calcular ahí el ángulo. Entonces puede sería, ser B o puede ser C, no importa, ¿no? sí, no, no Porque todo importa. lo mismo. Coseno de A va a ser igual a ¿qué? A Coseno de A va cuadrada a ser igual a 4 menos B cuadrado menos C menos B. cuadrado. Sí, porque lo estás pasando al lado izquierdo. Este está positivo, pasa a negativo, está positivo, pasa a negativo. Y ese está, ¿cómo se llama? Mm, Esto, como está multiplicando, ¿sí? Pasará dividiendo entre menos dos veces
B por C. No omitan el signo, ese es importante, ahí quedaría. Y de aquí entonces tendrás que hacer el ángulo A es igual al coseno inverso, eso vayan cuidándolo mucho, de todo ese cálculo. A cuadrada menos B al cuadrado menos C al cuadrado entre menos 2 veces B por C. Así lo tienen que calcular, ¿eh? Para calcular el ángulo A. Porque aquí no tengo ningún ángulo. Entonces, de esta forma calculo el ángulo A. Ya después con ley de senos puedo calcular el ángulo B o el ángulo C. Pues primero aplican esto, que es ley de cosenos, luego ley de senos. Primero cosenos, Y después Seno. coseno. seno. Ah, seno. también este seno, ¿por qué, profe? Sí, porque como ya conoces un ángulo, entonces ya puedes calcular con senos, Ah, puedes calcular los otros ángulos. cuando ya tiene, eso puede usar seno. Sí, cuando ya Pero sabes si no es, tiene que ser a juro coseno. Sí, exacto. Entonces ahí aplican esto, cosenos, de esta manera, luego aplican senos. ¿Vale? Bueno, les agradezco mucho su presencia y su participación. Esperando que hagan acto de presencia siempre. Y de igual manera que les comuniquen a sus compañeros que tienen que mandarme un mensaje reportándome el motivo por el cual no se han conectado. O sea, qué está pasando con ellos. Porque ya nos están pidiendo esos reportes y sí nos están solicitando de que favor a sus compañeros que en un mensaje nos especifiquen las causas o los motivos por los cuales no se están conectando. Porque comúnmente solo se conectan 2, 1, 2 o 3 y no. Siento que de grupos son, creo que son 10 o 8, no sé cuántos sean. Sí, profe, hay muchos que no Entonces, participan, no sé, sí. participan en otra clase, pero en suyo no participan. Sí, para que por favor les avisen y me manden el mensaje. De lo ¿Ya terminó, contrario, profe? sí, Bueno, muchas Pues gracias, principalmente profe. lo hacen por flojos, ¿no? sí, exacto. Bueno, en todas las clases es flojo, Jimena. No hay O nada sea, que ver. sí, pero me refiero a que no se conectan o sea, no hay días en los que sí se conectan y otros días en los que no. Y dicho, andan pidiéndolos. Ajá, después andan pidiendo las tareas. Algunos, ¿sabes? La semana pasada había compañeros que me estaban viendo. Tú ya terminaste la de geometría. Pidiendo. Sí, Luego mandan mensaje al grupo, pero como ni Ruda ni yo contestamos luego, nos ándale. mandan mensaje por privado. Y Grupo, nos yo dicen, nunca le respondo porque me da En- yo flojera. tampoco. A Entonces, veces sí yo. les avisan, por favor, que tienen que mandar un mensaje de por qué motivo no se están conectando. Sí, pero Ok, sí hay sí. gente que por Por favor. internet, pero hay gente que Sí, hasta son flojos de no hacerlo. exacto. Ujú. Bueno, entonces, Muchas gracias, profe. resuelvan sus tareas, inténtenlas, de todas maneras, la siguiente clase lo resolvemos. Mañana ¿De es su acuerdo? siguiente Sí, clase. Sí. sí, ¿Puedes subir el video, profe? Ok, sí, Nada en un más. muchas momento. gracias.